Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la caja de herramientas de Cristo, los dones del Espíritu Santo. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Dentro del ordenamiento que hace Pablo a una dividida eclesía en Corinto y Grecia, está el responder a preguntas de los hermanos. Es por esto que dedica un tiempo en su primera carta a responder acerca de los dones o regalos del Espíritu Santo. 2. La caja de herramientas o dones de Cristo es lo que tenemos hoy para construir la eclesía y el cuerpo de Cristo. Son las herramientas necesarias para la construcción partiendo por nuestras vidas. Y 3. Existen 3 categorías o grupos de dones. Los dones motivacionales, que son 7, y que son repartidos por el Espíritu Santo. Los dones ministeriales, que son 5, y constituidos por Dios. Y por último, los dones de operación, que son 9, y son las manifestaciones divinas por las cuales Dios mismo, en su Espíritu, opera con nosotros. Para que entendamos bien la redacción de esta parte de la primera carta, Pablo parte diciendo: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. En otras palabras, no quiero que les falte conocimiento o que no desestimemos los dones, pues son elementos repartidos por Dios. Son las herramientas que necesitamos descubrir y utilizar. La comprensión de los dones en la primera carta de Corintios contiene 3 capítulos. Parte en el capítulo 12, que es donde el apóstol cuenta acerca de qué son los dones. Luego habla de la diversidad de los dones. Y culmina encerrando esto en el concepto de cuerpo. Al finalizar el capítulo 12 diciendo que va a mostrar un camino más excelente. En otras palabras, está diciendo que los dones y el formar cuerpo tienen un componente esencial. Es por esto que prosigue en el capítulo 13, que es donde el apóstol se explaya en el amor de Dios, la sustancia que enmarca todos estos regalos y de los cuales parte nuestra vocación. Una vez que aclara la vocación de amor en los dones, prosigue en el capítulo 14, que es donde Pablo se centra en 2 importantes dones. Uno es el don de profecía y el otro el don de lenguas, los cuales detallaré más adelante en el programa. Entonces, el contexto de los dones es en 3 capítulos: el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Parte por la diversidad de los dones, las categorías, luego estos son para formar el cuerpo de Cristo y la construcción de la eclesía. La base de uso de los dones es el amor de Dios y es la vocación, y termina con uno de los dones que es el de suma importancia, que es el de profecía. ¿Lo vas entendiendo? Como hoy la palabra diversidad está muy en boga en todas las personas en el mundo, quiero decirte que Dios hizo la diversidad. La diversidad de Dios está presente en toda la naturaleza y obviamente en los seres humanos. Esa es la gracia de hacer cuerpo, pues en eso se centra Pablo. Tenemos las herramientas para construir. La vocación es de amor y además somos cuerpo de Cristo. La versión NTV del capítulo 12 de 1 Corintios nos dice, el versículo 4, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al versículo 7 en la versión NTV. La finalidad de los dones es ayudarnos mutuamente. Es para ayudar a un hermano o hermana y otro me ayude a mí. Así está pensado por Dios, para forjar familia, una comunidad de personas que abandonen sus lazos consanguíneos y adopten los nuevos lazos
en el amor de Cristo. Para formar familia necesitamos amor. Necesitamos que el amor de Dios sea por sobre todo. Sin ese amor no podemos amarnos, soportarnos y menos ayudarnos entre sí. Sin el amor de Dios no tiene sentido tener un don y menos usarlo. Pensemos en los talentos que tiene cada persona. Por ejemplo, el talento musical para tocar un violín. Si alguien no ama la música, jamás podría tocar un violín. Pues quien toca un violín no solo se deleita en la música, sino que también regala su placer al resto. Y por ende, todos nos satisfacemos de ese deleite o amor en la música. Lo mismo ocurre con las herramientas o dones de Dios que Él nos ha dado. Nuestro Rey y Maestro Constructor dejó la base en una hermosa y desafiante ordenanza nueva. Leamos Juan capítulo 13. Este es mi mandamiento nuevo, les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 en la versión NBI. El amor entre los discípulos, estimulado por Dios, hizo que pese a todo lo que vivieron, siguieran juntos. Ese amor derramado por el Espíritu en sus vidas fue crucial para que la Eclesía del siglo I viralizara todas las regiones adyacentes del Evangelio. Pues porque esa fue su vocación. La palabra vocación significa la inspiración o inclinación hacia algún estado, carrera o profesión. La fuerza inspiradora de la vocación proviene de Dios. Tus talentos no son una casualidad. Tu forma innata de ser tampoco lo es. Por ende, tu existencia con tus talentos te fueron regalados por Dios para un uso colectivo, para satisfacción tuya primeramente y la satisfacción de los demás. Pablo, en la carta a los Efesios dice, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7 en la versión Reina Valera. Miren lo que dice Pablo. Andemos dignos o merecedores de la vocación a la cual fuimos llamados. Es decir, seamos dignos del llamamiento de Dios que nos hizo. Ese talento innato que siempre ha estado en ti, Dios te lo dio no solo para tu satisfacción, sino para que lo ocupes ahora en la vocación que te llamó y con las herramientas que te ha provisto. Qué maravilla es entender que todo lo que traías desde tu nacimiento provino de Dios. Y además ahora que estás en el camino, te quiere potenciar todos tus talentos con las herramientas espirituales para que trabajes contento, feliz y hagas feliz a otros con esas herramientas. Pues para trabajar en la vocación es necesario el amor. Y eso emana en nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Sí, todo tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Dios es amor. Y si abunda en ti, vas a entregar amor, porque de eso se trata el Evangelio, de dar amor a todos. Recordemos que Jesucristo vino por amor. Así lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si alguien es sano por la operación del don de sanidad, ¿no se sentiría feliz? Si a alguien le faltaba un consejo y tú se lo das en el amor del Señor, ¿acaso no se siente más tranquilo? Entonces, al operar con las herramientas divinas, es indudable que vamos a generar
un continuo estado de satisfacción entre los miembros del cuerpo de Cristo y de quienes nos rodean. En Efesios capítulo 4, Pablo dice: procuremos ser uno, ya que hay un Dios, una sola fe, un bautismo. Seamos todos nosotros también uno solo, sin divisiones, sin ambiciones personales, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu y comenzar a trabajar en el cuerpo de Cristo con las herramientas que el Espíritu nos ha dado. Las preguntas que caben son: ¿en qué momento yo descubro mi don o mis dones y entiendo cuál es mi vocación? ¿Cuándo yo puedo ejercer la vocación y trabajo con las herramientas que el Espíritu me ha dado? En la reunión del día domingo eso es imposible, ya que ese formato de reunión, que por cierto no está basado en las Escrituras, no facilita la operación de los dones espirituales. Y en eso la religión estorba al propósito de Dios, pues no es facilitadora de instancias para ejercitar los dones espirituales. Al contrario, fomenta la pasividad, fomenta la comodidad de los creyentes y obstaculiza la propagación del Evangelio. En otras palabras, es un agente contrario a la expansión del reino. Quiero que entiendas bien esto. Este formato de reunión no es el que Cristo quiere para nuestras vidas. Todo este formato de reuniones en templos, y ya no en las casas, plazas o parques y en todo lugar, fue ideada por el emperador Constantino, que al encauzar y frenar este movimiento viral de la iglesia del siglo I, él en el siglo III decide darle los templos que antes se usaban para los ídolos romanos, ahora se los entrega a los creyentes. Con esto institucionalizó el Evangelio, ya no más de manera libre y espontánea, sino que de forma rígida, con dogma y protocolo, convirtiendo un movimiento viral de Dios por doquier en una religión. Incluso la historia nos muestra que el Evangelio había llegado a China, por consiguiente amenazando también a la China imperial. El emperador Ming de la época fue más categórico aún y expulsó a los creyentes adoptando el budismo como religión oficial. La religión jamás va a estar alineada al propósito de Dios, porque Dios tiene un plan y no según los hombres. El plan es que todos seamos una comunidad unida, con objetivos en conjunto. Seamos familia, abunde el amor, prosperidad de recursos para la propagación del Evangelio. La religión persigue controlar humanamente lo que Dios expande y viraliza. Entonces, ¿en dónde debemos practicar el Evangelio? ¿Dónde construimos eclesía? En la casa de cada uno. Todo empezó en una casa, en los suburbios de Jerusalén. Y eso se siguió dando con ese modelo, pues la eclesía no se reunía en templos. Por favor, quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor. La Biblia nos relata que en el año 34 partió esto en casas de Jerusalén. Para el año 57 después de Cristo, Pablo, al escribir la carta a los Corintios, se seguía dando la misma mecánica. Leamos 1 Corintios capítulo 16. Dice: las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, en la versión NTV. Pablo dice la expresión las iglesias, que en otras palabras se está refiriendo a las congregaciones de hermanos. Les mandan saludo a ustedes, al igual que a los hermanos que se reúnen en la casa de Aquila y Priscila, ya que la iglesia se reúne en su casa. Este matrimonio puso a disposición su hogar para que se reúnan los hermanos. Y tal es el ejemplo de este matrimonio que Pablo vuelve a saludarlos en la carta a los romanos, en el capítulo 16 del verso 3 al 5, en la cual él los nombra que son colaboradores y ayudadores en el Evangelio. Para los que les gusta porfiar, miremos lo que nos dice Lucas respecto a la persecución de la iglesia en Hechos capítulo 8. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hechos capítulo 8, versículo 3 en la versión NTV. ¿Dónde buscaba a los creyentes Saulo de Tarso?
en las casas, donde estos se reunían, y los metía en la cárcel. Y el modelo se siguió repitiendo. En el año 62 después de Cristo, Pablo escribe la carta a los colosenses y les dice: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea, y también a Ninfas, y a la iglesia que se reúne en su casa. Colosenses capítulo 4, versículo 15, en la versión NTV. Queda claro que la iglesia del siglo I no se reunía en templos, sino que se reúne en las casas. Tu casa hoy puede ser el lugar donde se reúna la eclesía. Puede ser hoy el lugar de la práctica de los dones espirituales. Solo resta tu decisión, poner en marcha la fe. Entonces, hermano y hermana, hoy puedes convertir tu casa en parte de la expansión del reino. Estoy plenamente seguro, como lo son los miles de testimonios de muchos hijos del reino en el mundo, que avalan que sus hogares son el mejor lugar para la reunión de los hermanos, y que si hoy dispones tu casa para el reino, Dios te hará ver cosas maravillosas en tu casa y con tu familia. Oremos al Señor. Señor amado, gracias por mostrarnos los detalles gloriosos que nos permiten entender el diseño divino, y que fue un extraordinario éxito en la iglesia de los primeros 3 siglos. Gracias por hombres y mujeres que dispusieron sus hogares, sus casas, para que los hermanos se reunieran. Yo soy testigo de muchas congregaciones que han nacido en hogares porque la fórmula de éxito no se moderniza, solo se vuelve a repetir y funciona. Gracias, Padre, por hombres que fueron valientes para abrir sus hogares y que hoy son los precursores de grandes congregaciones en el mundo. Yo te ruego, Señor, que este modelo se siga repitiendo en nuestros hogares. Permite que quien ha escuchado el mensaje sienta el deseo en su corazón de abrir su casa para que los hermanos se reúnan. Yo sé que muchas congregaciones hoy están entendiendo el diseño divino. Yo sé que varios hermanos están reuniéndose en sus casas porque el Evangelio tiene una fórmula de familia y la familia parte en el hogar. Señor, ayúdanos en este propósito. Ayúdanos a entender, a salir de los templos físicos y comenzar a reunirnos en las casas. Comenzar a invitar a nuestros vecinos a nuestros hogares para que reciban la gracia del Señor, conforme a tu propósito eterno, Señor. Queremos actuar, queremos ser serviciales, queremos ser útiles para que tu reino se expanda. Unge los corazones, renueva las mentalidades, Señor, para entender el propósito, y que en nosotros se derrame tu Espíritu Santo para tener amor, para tener la disposición y la vocación para expandir el reino. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para que sigamos conversando acerca de la caja de herramientas de Cristo, los dones del Espíritu Santo, y a caminar por el reino. Gracias por ser parte de la expansión del reino. Ya el mensaje se encuentra en 25 países y lo escuchan más de 4.000 hijos del reino. Por eso no te canses y súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ahora somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.